Buenos días familia, qué rico el poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo el devocional que nos corresponde el día de hoy. Estoy muy gozosa de poder estar con ustedes en esta mañana. Acabamos de llegar de Israel hace unos 3 días, todavía estamos tratando de recuperarnos, pero muy, muy agradecidos con el Señor, muy gozosos, muy llenos de Él y de su paz. Y antes de dar inicio al devocional de hoy, que tiene que ver con una de las muchas enseñanzas que el Señor puso en nuestros corazones durante este tiempo, pues me gustaría compartir con ustedes. Hace un año, en Isaías 35:10, el Señor me regaló una promesa muy bella que decía así: regresarán los que han sido rescatados por el Señor, entrarán contentos a Jerusalén, coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría, desaparecerá todo el luto y toda la tristeza. Y por medio de este versículo el Señor me prometía: te volveré a llevar a casa, volverás a entrar a Jerusalén. Y cuando lo hagas desaparecerá todo tu luto, toda tu tristeza. Vas a entrar gozosa y vas a entrar coronada. Y para mí eso impactó mucho mi corazón porque esa promesa vino en medio de una lucha con mi salud mental. Entonces eso a mí me llenó de mucha esperanza. Y bueno, este año se cumplió esa promesa. Y así como dice el Salmo 122 en versículo 2: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Se cumplió, familia. Mis pies estuvieron dentro de las puertas de mamá Jerusalén. Y fue en aquel lugar donde el Señor escogió como habitación, donde fui amada, donde fui consolada, donde fui restaurada. Y bueno, eso es solo un poquito de los muchos testimonios y muchas cosas que estaremos compartiendo con ustedes junto con mi esposo Ignati, que también fueron los otros peregrinos de este año. Y bueno, para dar inicio al devocional de esta mañana, eh, quiero ponerlos un poquito en contexto. Hoy vamos a hablar de Capernaum. No sé si les suena o no el nombre, pero Capernaum es más conocido como la ciudad de Jesús. Quiero ponerles, quiero hablarles un poco de lo que era Capernaum en los tiempos de Jesús. Capernaum está localizado al norte del mar de Galilea, y en los tiempos de Jesús era un lugar muy privilegiado. Había mucho comercio de pesca y estaba a 100 metros de una de las calles principales de los romanos. Quiere decir que este lugar era un lugar muy vigilado, um, obviamente porque por ahí pasaban los romanos, um, pero también porque era muy estable económicamente hablando. Y también eh, las escrituras nos dicen que Capernaum fue donde nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio. Y por eso quiero que me acompañen a Mateo capítulo 4 del versículo 12 al 13. Y también vamos a leer el 17. Y dice así: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. Y después, si pasamos al versículo 17, dice lo siguiente: desde entonces empezó Jesús a predicar lo siguiente: "Arrepen- arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca". Y de ahí en adelante, después del capítulo 4, empezamos a leer de todos los milagros que se hicieron en Capernaum. Fue en Capernaum donde nuestro Señor empezó a enseñar y anunciar las buenas noticias. Fue ahí donde Él sanó a mucha gente de todas clases de enfermedades y de dolencias, tanto físicas como espiritualmente, pues leemos que fue ahí donde Él eh, liberó a un hombre poseído de demonios y levantó a un hombre paralítico. Capernaum no solo era una ciudad rica en recursos, en vigilancia, en protección, sino que llegó a ser un lugar rico en milagros, lugar apartado eh, para Dios, ¿cierto? Para poder nosotros ver la mano poderosa del Señor. Y entonces les hago la siguiente pregunta. Si este era Capernaum en los tiempos de Jesús,
¿qué es de Capernaum hoy en día? Muchos pueden asumir que si antes era un lugar tan grande en milagros, en recursos, ¿cierto? Era un lugar tan importante, pues ahora aún más, ¿cierto? Y es por eso que yo le quiero mostrar a ustedes imágenes de Capernaum hoy y cómo está Capernaum, la ciudad de Jesús hoy. Bueno, familia, con estas imágenes podemos ver que lo que queda de Capernaum son ruinas. Esta ciudad que en los tiempos de Jesús era un lugar rico en recursos, rico en milagros, un lugar escogido por Dios para, para que pasaran muchísimas cosas que hoy en día leemos y impactan nuestro corazón y nos llenan de esperanza, está destruida, está en ruinas. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿qué pasó con Capernaum? Y para eso quiero que me acompañen a Mateo capítulo 11, seguimos en el libro de Mateo, pero ahorita vamos a leer del versículo 15 al 17 y voy bajando al 23 después de eso y dice lo siguiente, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se aparece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no se lamentaron. Ahorita bajemos al al versículo 23 que dice lo siguiente. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a una Sodoma le irá mejor que a ustedes. Bueno, familia, y nos vamos a detener aquí un momentico para tratar de sacar 5 puntos que llevaron a Capernaum de ser un lugar rico en milagros a ser un lugar en ruinas y en destrucción como lo que es hoy en día. Y para eso, quiero que volvamos otra vez al versículo 15. Bueno, podemos bajar al 16, que dice, ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Punto número 1 que llevó a Capernaum de ser un lugar rico en milagros a ser un lugar de ruinas y de destrucción, la murmuración, la queja. Y seguimos al versículo 17 que dice, tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Fruto de esa murmuración, Capernaum se dejó quitar su gozo y se dejó quitar su sensibilidad. Yo creo que por eso la Biblia nos da tantas advertencias con respecto a lo que sale de nuestra boca, ¿cierto? Lo que sale de nuestra lengua, porque cuando nosotros nos metemos en la murmuración, ¿cierto? O la queja o el constantemente hablar mal de alguien o de algo, eso nos empieza a quitar el gozo y la sensibilidad, porque es que si yo estoy enfocada en hablar mal de alguien o de algo, entonces yo no me puedo gozar en esa cosa, o yo no puedo ser sensible a la necesidad de una persona si yo estoy constantemente hablando mal de ella, ¿cierto? Entonces, eso fue la primera cosa que pasó con Capernaum. Se llenó de murmuración, se dejó quitar su gozo, se dejó quitar su sensibilidad y de ahí eso solo se fue incrementando y volviendo peor. Entonces llegamos al punto número 2. No hubo arrepentimiento de pecado. Y eso lo podemos sacar del versículo 20 que dice, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados y no se habían vuelto de nuevo a Dios. Capernaum se destruyó y pasó de ser un lugar de bendición a un lugar de maldición porque no se arrepintió de sus faltas, porque no se arrepintió de sus errores.
Y después llegamos al tercer punto. No se esforzó a buscar a Dios y hacer las cosas que le agradaban a Dios. Cuando no hay un arrepentimiento sincero del corazón de las cosas que se saben no agradan a Dios, entonces tampoco hay ganas ni esfuerzo de tratar de hacer cambios en lo que estamos haciendo para buscar a Dios. Y por eso en este versículo dice, ¿cierto? No había arrepentimiento de sus pecados y no se volvieron a Dios. Entonces, llevamos 3 puntos. Primer punto, la murmuración. Segundo punto, falta de arrepentimiento. Tercer punto, no esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Estas fueron las hasta ahora 3 cosas que llevaron a Capernaum de ser un lugar de milagros a ser un lugar de destrucción. Ahora los últimos 2 puntos. Sobremiraron los milagros de Cristo y no había gratitud en su corazón. En Capernaum pasaron muchísimas cosas. Se estaban liberando personas de demonios, se estaban levantando paralíticos, se estaban sanando ciegos, se estaban levantando una cantidad de milagros en medio de Capernaum, pero Capernaum no veía por la falta de sensibilidad, por la falta de gozo, porque estaba capturada en hablar mal de aquel que estaba haciendo milagros. Ellos sobremiraron los milagros de Cristo, o peor aún, no vieron los milagros de Cristo. Y como último punto, rechazaron al instrumento de Dios, aquel que Dios había mandado a salvar no solo a esa ciudad y hacer cosas grandes en esa ciudad, sino al mundo entero, a todos nosotros. Esas son las 5 cosas que llevaron a Capernaum a ser un lugar de milagros a un lugar de destrucción. Y así como pasó en Capernaum, familia, también puede pasar con nosotros. También puede pasar en nuestra ciudad, también puede pasar en nuestra familia, también puede pasar en nuestro corazón. Y es por eso que hoy yo quiero compartir las advertencias que nos compartieron a nosotros. Punto número 1. No dejar que su boca se llene de murmuración. Muchas veces nos llenamos de queja, ¿cierto? En contra de la familia, tanto en la carne como en la fe. Nos llenamos de quejas contra nuestro cónyuge, contra nuestros líderes, contra nuestras autoridades, el jefe, ¿cierto? Las personas que están alrededor con las que trabajamos. Y nos dejamos robar el gozo que hay en nuestra familia en la carne, en nuestra familia en la fe. Nos dejamos de robar ese gozo, esa sensibilidad. Porque es que si yo constantemente estoy hablando mal de mi suegra, estoy hablando mal de mi esposo, estoy hablando mal de mi hermano en la fe, yo no me voy a poder gozar con ellos. Y mucho menos voy a poder tener sensibilidad cuando ellos estén pasando por algo difícil. Yo pensaba, para poder interceder por una persona, tiene que haber sensibilidad. Y si no hay esa sensibilidad, yo no puedo interceder. Yo no puedo orar por esa persona. Porque es que uno es o de bendición o de maldición. Pero yo no puedo hablar mal de una persona detrás de sus espaldas y después en su cara decirle, uy, no, yo sí, yo estoy orando por usted, no se preocupe. No, tiene que haber un balance, ¿cierto? Entonces, la primera advertencia es que tenemos que sacar de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro corazón la queja y la murmuración. Porque acuérdense, ese fue el primer punto que llevó a Capernaum a la destrucción. La segunda cosa que tenemos que hacer, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, realmente arrepentirnos de nuestros pecados, que no se quede en un, ups, me equivoqué, ¿cierto? La primera vez, ups, me equivoqué, cuenta, pero si es un constante, o sea, si yo sigo en lo mismo por mucho tiempo, eso ya no puede ser un, ups, me equivoqué, eso ya tiene que ser algo que yo llevo de rodillas delante del Señor y le digo, Señor, yo necesito que tú me ayudes con esto y esto. Si volvemos de nuevo con el tema de la murmuración,
Si yo sé que yo sufro con murmuración, con queja, que si yo constantemente estoy viendo lo peor de las circunstancias, entonces eso es algo que yo tengo que llevar a Cristo y tengo que decirle, Señor, necesito que me ayudes a controlar mi lengua. Y familia, yo soy la primera que levanto la mano. Una oración que yo he tenido que hacer con el Señor es, Señor, pega mi lengua a mi paladar cuando ya no tengo que hablar. O sea, cuando ya no es tiempo de hablar, cuando mis palabras no van a ser de bendición, pega mi lengua a mi paladar. Y es entonces cuando hacemos esas oraciones sinceras que podemos redirigir nuestra mirada a Cristo y podemos volver nuestro corazón a Cristo y podemos empezar a hacer las cosas que le agradan a Él. Acuérdense en que el punto 2 y 3 que llevaron a Capernaum de ser un lugar de milagros a ser un lugar de destrucción fue 2, la falta de arrepentimiento, y 3, el no esforzarse por buscar agradar a Dios. Cuarta cosa que tenemos que hacer, cuarta advertencia para todos nosotros, es no sobremirar los milagros que Dios hace en nuestra vida. En Capernaum estaban pasando cosas que para el hombre eran imposibles. Cristo las estaba haciendo posibles. Pero hay veces, pero ellos sobremiraron eso y de igual manera hay veces lo hacemos nosotros. Sobremiramos las cosas que Cristo está haciendo en nuestra vida. Les cuento aquí un pequeño testimonio. Eh, Mi esposo empezó a trabajar como ingeniero hace un año, específicamente hace un año. Y bueno, la empresa, eh, Dios ha sido de mucha bendición por medio de esa empresa. Eh, pero la razón por la cual hago énfasis en eso es porque un día mi esposo con todo esto de Israel, él pidió permiso, ¿cierto? Y el jefe le dijo, tranquilo, o sea, vete. Eh, Solo pone en el calendario que vas a estar fuera 2 semanas y no te preocupes. Y entonces él viene y me cuenta y yo, uy, mi amor, o sea, esa empresa realmente es una bendición. Y él en su amor y su ternura para aquellos que conocen a mi esposo, llega y me dice, no, mi vida, o sea, la bendición viene de Dios por medio de esa empresa. Y eso es no sobremirar a Cristo, porque es que constantemente puede pasar eso. Empezamos a poner nuestra fe y nuestras esperanzas en nuestras propias fuerzas o en otras cosas o en otras personas y perdemos de vista que no. O sea, la bendición viene de Dios y es Dios quien actúa por medio de esa persona, es Dios quien actúa por medio de esa empresa, es Dios quien actúa por medio de lo que sea que el Señor está usando para bendecir nuestras vidas. La cuarta cosa que les invito a hacer es no sobremirar los milagros que Dios está haciendo en su vida y no dejar de darle a Él el crédito, ¿cierto? O sea, realmente, o sea, todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a la misericordia y la gracia del Señor. Y por último, la quinta cosa de la cual nos advertían es el no rechazar a aquel que es el instrumento de Dios en nuestra vida. Y bueno, este punto tiene dos partes. Capernaum rechazó a Cristo como el Hijo de Dios, ¿cierto? Y esa fue una de las principales razones por la cual terminó en destrucción. Esa es una de las principales razones por la cual nuestro mundo está terminando en destrucción. El no aceptar a Cristo como el Hijo de Dios, eh, instrumento para llevarnos a la vida eterna, ¿cierto? Y si ese es su caso, ¿cierto? Pues hay que empezar por ahí, ¿cierto? Si usted en su corazón no conoce a Cristo como el Hijo de Dios, que vino a morir por sus pecados y a darle una vida eterna, ese es el primer lugar donde tenemos que empezar, para que nuestra vida no termine en destrucción, ¿cierto? Ahora, yo sé que ese no es el caso de muchas personas que me escuchan. Yo sé que en la medida que uno va madurando en la fe, eh, uno no, uno por fe acepta a Cristo, ¿cierto? Uno por fe acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿cierto? Como el Hijo de Dios. Pero sí podemos empezar a rechazar otros instrumentos que Dios ha puesto en nuestra vida para orar en nuestras vidas, ¿cierto? Para usarlos. Hay muchas, o sea, muchas personas que Dios usa
para hablar y transformar nuestras vidas. Y bueno, en este punto yo pensaba mucho en nuestras autoridades, ¿cierto? Nuestros líderes. Uno a veces no los rechaza conscientemente, lo hace inconscientemente, en su forma de pensar de ellos, en su forma de quejarse de ellos, en su forma de hablar de ellos, ¿cierto? Eh, Hay veces uno lo hace inconscientemente y los rechaza y no los bendice y no los honra. Y familia, eso lleva a la destrucción. Yo quiero que leamos Números capítulo 12 del 1 al 3, que se titula La queja de Miriam contra Aarón. Y para ponerlos un poquito en contexto, Aarón estaba bajo la autoridad de Moisés. Recuerden que el Señor llamó a Moisés. Moisés le dice al Señor, yo no puedo, entonces él le da una ayuda, que es Aarón. Entonces, eh, por decirlo así, bueno, no era discípulo, estaba bajo su autoridad, ¿cierto? Pero un día, Aarón y Miriam tienen la siguiente conversación. Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una causita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés y a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres se fueron ahí. Entonces el Señor descendió en una columna de nubes y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones o le hablaría en un sueño, pero no con mi siervo Moisés. En toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablé a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a su siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado en ella, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado tan neciamente cometido. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. La murmuración, la queja, el rechazo en contra de nuestras autoridades y específicamente en contra de nuestros líderes lleva a la destrucción, así como lo hizo con Miriam y Aarón. Familia, si a nosotros no nos parece algo con nuestros líderes, hablemoslo directamente con ellos o llevémoselo directamente a Dios. No lo hablemos entre nuestros hermanos en la fe, no con nuestro cónyuge, no con aquellos que están creciendo en la fe. Pongámoslo en los pies de Cristo. Y si nuestra mente insiste y nuestro corazón insiste en cuestionar, en quejarnos, en criticar, en hablar mal de nuestras autoridades, entonces hay que decirle a nuestro corazón lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿cierto? Cuando Pedro le preguntó por los otros discípulos, ¿cierto? ¿Y a ti qué? Sígueme tú. Suena un poco duro, pero hay veces hay que decirle a la mente así, o sea, ¿qué? O sea, ¿a ti qué? A ti no te importa. O sea, tu deber es honrar, respetar a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Si leemos Hebreos 13, capítulo 7, dice lo siguiente.
Acuérdate de los líderes que te enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Este versículo a mí me encanta muchísimo porque es un buen recordis. Nos dice, recuerden de aquellos que le enseñan de Dios, ¿cierto? Todos aquellos que han enseñado la palabra de Dios, acuérdate de ellos. Piensa todo lo bueno de ellos, todo lo bueno que ha resultado en tu vida gracias a ellos, en la vida de aquellos que nos rodean. Piensa en todo lo bueno y sigue el ejemplo de su fe. Tres cosas. Nosotros estamos llamados a recordar a aquellos líderes que el Señor ha puesto en nuestras vidas, a recordar todo lo bueno y a seguir su ejemplo de fe. No a quejarnos, no a murmurar, no a criticar, no a cuestionar por qué hicieron esto, por qué no hicieron esto, qué pasó aquí, qué... No, no. La Biblia nos invita a tres cosas: a acordarnos de ellos, a pensar en todo lo bueno y a seguir su ejemplo de fe. Familia, yo no quiero terminar como Capernaum y yo no quiero ver a mi familia en la fe, a mi familia en la carne destruida como vi a Capernaum, porque realmente es muy triste. Y es por eso, familia, que yo eh, les comparto en esta mañana eh, lo mismo que aprendí yo. Tenemos que acercarnos a la fuente de milagros, ¿cierto? Tenemos que acercarnos a Cristo para que Él quite de nosotros la queja, la murmuración y nos permita ver por medio de sus ojos, por la sensibilidad de su corazón, lo que nos rodea, a los que nos rodean, para que Él nos lleve a un arrepentimiento sincero de aquellas cosas que no le agradan a Él. Hay que acercarnos a Cristo para que Él nos enseñe todas esas cosas que realmente tenemos que cambiar y transformar en nuestras vidas, porque no importa si somos bebés o ya somos mucho más mayores en la fe, siempre tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que madurar y mucho que crecer. Y es solo cerca de la fuente de milagros y de nuestro Señor que podemos ver aquellas cosas que tenemos que mejorar para agradar al Padre. Tenemos que acercarnos a Cristo para que Él nos permita ver los milagros en nuestra vida, para que Él nos permita darle la gloria y la honra al Padre, para que Él nos enseñe como ese hermano mayor a decir, o sea, gloria a Dios, gloria al Padre. Tenemos que acercarnos a Cristo para que Él nos enseñe a honrar, a respetar y a seguir esos ejemplos de fe, esos instrumentos que el Señor ha puesto en nuestras vidas para poder, familia, seguir siendo fuente de bendición y no de destrucción. Bueno, antes de concluir este devocional, me gustaría compartir un video de una hermana mayor en la fe que conocimos, Nati, mi esposo y yo, en, en Israel. Ella fue, bueno, ella conoció a nuestros líderes, líder Juan Pablo, líder Viviana, desde que eran muy jóvenes. Y cuando se dio cuenta que nosotros éramos del ministerio de Houston, ella pues se volvió en una tía, ¿cierto? Nos acogió, nos empezó a introducir con otras personas, otros misioneros. Y bueno, ella hablaba de nuestros líderes con tanto amor que nosotros decidimos invitarla a que grabara un saludito para ellos, pero también para el ministerio. Entonces yo quiero compartir con eso y ya nomás terminemos de ver ese video y empezar pues en un tiempo de oración.
concluir con un tiempo de oración. Buenos días, quiero saludar al Ministerio de Texas, al líder Juan Pablo, a la líder Viviana. Usted sabe que los amo demasiado. Bueno, quiero llorar, líder. Tienen un líder maravilloso. Dios los bendiga mucho. Están muy bien representados acá, líder, por estos bellos, con Luchito, su esposa y su compañía. Líder, usted sabe que usted es muy especial para mi vida, su familia. Tú sabes cuánto amé a tu padre. Te amo, líder Juan Pablo, líder Viviana y las muñecas que amo mucho. Los amo, al Ministerio de Texas. Tienen el mejor. Bueno, ahorita sí, vamos a terminar clamándole al Padre. Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana que nos regalas. Gracias por permitirnos, Padre de los cielos, eh, estudiar estas enseñanzas que tú traes a nuestro corazón, Señor. Padre Celestial, ¿cómo no pedirte, Señor, que seas tú guiándonos a ser esa fuente de bendición, Señor, cuidando nuestras vidas, Padre? Llévanos, Padre de los cielos, a dejar a un lado la murmuración, la queja, la falta de sensibilidad. Ayúdanos a arrepentirnos realmente de corazón, Señor, por aquellas cosas que no nos agraden. Ayúdanos a ser lo suficientemente esforzados y valientes para hacer las cosas que te agradan a ti, Señor. Ayúdanos a redirigir nuestro camino, Señor de los cielos, para agradarte a ti en todo lo que hagamos, Señor, en la forma en que hablamos, vivimos, nos movemos y actuamos, Señor. Danos tus ojos para ver tus milagros, Señor, y no sobremirar lo que tú estás haciendo en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro país, Señor. No nos, no nos permitas rechazar aquellos instrumentos útiles, Señor, que tú pones en nuestra vida para acercarnos más a ti, para cuidar, Señor, nuestras vidas, para que no seamos de destrucción, Señor, para que no quedemos en ruinas como lo es Capernaum hoy en día, sino para que seamos por siempre fuente de bendición por medio de ti, Señor. Yo te pido que bendigas, Señor, cada familia, Padre de los cielos, cada persona que hoy escucha esta enseñanza, Señor, y que así como edificaste mi familia, edifiques las familias de muchas personas más, Señor. Te pedimos tu bendición en todo lo que hagamos el día de hoy, Señor, en el trabajo, en la escuela, lo que sea, Señor, que tu bendición caiga sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.